Ok, vamos a seguir con Primera de Corintios 3 y 4. Este va a ser un pelín más cortico porque pues ya no necesitamos el contexto que di en el video pasado. Entonces, eh, Primera de Corintios 3 nos habla de un par de cosas interesantes. Son estos capítulos, como son muy dirigidos a personas en específico, es un poquito difícil apropiarlos, pero hay cositas que son bien importantes dentro del capítulo. La primera que se ve ahí en el capítulo 3 es que, bueno, en realidad todo el capítulo está basado en eso y es que todos somos colaboradores de Cristo. Es decir, que es importante reconocer nuestro papel y nuestro valor como, digámoslo así, como ramas de un árbol, por decirlo de alguna forma. Es decir, la obra no es nuestra. Nosotros somos herramientas que son útiles para la obra, al servicio del Dios que nos da todo, básicamente, que nos hace crecer, que nos edifica, digamos, en estos procesos. Somos solo colaboradores y tenemos que reconocer nuestro rol como colaboradores de Cristo, que está bien, a eso fuimos llamados. Ahora, aquí también puntualice que nuestro fundamento para todo lo que hagamos debe ser Cristo. Y aquí es un llamado, digamos, especialmente en el servicio. Cuando edificamos sobre otras cosas, dice ahí la palabra que tarde o temprano se revela, se reconoce. Y la recompensa es justamente para los que no se derrumban, para los que tienen el fundamento correcto, es decir, Cristo. Y entonces, ¿por qué decía que es un llamado al servicio en especial? Porque es fácil que el servicio se convierta en monotonía. Y es fácil que las motivaciones para el servicio sean las incorrectas. Que de pronto los que estamos en la alabanza no estemos ahí simplemente por conectarnos espiritualmente con Dios, sino porque queremos figurar en un escenario o en un altar en este caso. O porque los que tomamos fotografía no querramos hacerlo por un servicio a la casa de Dios, sino por lo mismo, por figurar, por relacionarse con gente. O que yo esté sirviendo en todo el tema de producción de sonido, y etcétera, etcétera, solo por que quiero aprender y quiero ganar experiencia para poner en mi hoja de vida. Y es fácil caer en eso. En todos los ministerios es muy fácil caer en eso. Entonces hay que tener muy presente que nuestro fundamento para todo lo que estamos haciendo, para asistir a la iglesia, para asistir a un grupo de jóvenes, para servir en un ministerio, el fundamento siempre va a ser Cristo. No puede ser otra cosa. Y hay que hacer un proceso de autoevaluación prácticamente todos los días para mirar si sí estamos siendo concienzudos en qué es nuestro fundamento para lo que estamos haciendo. Después dice que la sabiduría del mundo es, dice ahí, ay, no me acuerdo la palabra, pero bueno, básicamente la sabiduría del mundo es tenida en poco eh, frente a la sabiduría de Dios. Y en el reino de Dios la sabiduría del mundo realmente no importa. Y dice también, hay una parte que me gustó mucho que parafraseada es que Dios humilla al sabio aún en los puntos en los que se engrandece él. Es decir, que el que se cree sabio, Dios aún en su propio terreno de juego sabe cómo doblegarlo. Es decir, no, es que yo soy un músico ni el hijo de madre y llevo años y años estudiando y aún en eso Dios sabe cómo doblegar. Dios sabe cómo en las cosas en las que yo me creo bueno, eh, sabe cómo mostrar debilidad. Esa es una buena forma de verlo. Y me gusta, porque nos hace humildes a todos. Y lo hablábamos en los capítulos anteriores. Nos hace a todos, nos hace entender a todos que la gloria solo viene de Él. Y que lo que nosotros hagamos o logremos por nosotros mismos realmente no tiene valor. Y por último, el capítulo, eh, como decía ahorita, habla de no gloriarnos de nada. Y hace como
una sucesión, como una cadena que dice como, porque todo lo que hay es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Es decir, que al final no podemos gloriarnos de nada, y lo vamos a ver también en el siguiente capítulo, no podemos gloriarnos de nada porque todo viene de Dios y todo fue creado por Él. Entonces, ya hablando en el capítulo 4, también nos habla un poco de lo que es lo que tenemos y lo que se nos ha dado. Entonces dice que para administrar y que los administradores de los ministerios de Dios, que somos básicamente nosotros, los que estamos administrando el nombre de Dios en este mundo, se requiere que se hayan declarado fieles, digamos que Dios los reconozca como fieles. Y esta parte es importantísima, porque la fidelidad es uno de los pilares y una de las bases de, primero del ministerio y segundo de la fe. Entonces, me pareció chévere que la fidelidad sea como aquí la piedra angular de lo que es el ministerio y lo que es la administración de, de digamos, de lo que es la palabra. Y también, ahorita como lo decía, cuando tenemos el fundamento mal puesto o tenemos el fundamento en otras cosas, se nota y a la larga se va a revelar. Y tiene mucho que ver con esto. Las personas que no tienen una fidelidad por su iglesia o por su ministerio, tarde o temprano se nota. Y curiosamente va muy de la mano con, con el hecho de no ser fieles o sea, tener el fundamento en otras cosas y no ser fieles tiene mucha relación. Porque entonces se acaba viendo que la persona a la que no dejaron cantar todos los fines de semana se va de la iglesia. O la persona a la que no tuvieron en cuenta para el aniversario, para el musical de la iglesia, se va de la iglesia. Y pasa. Y es porque no tenían su fidelidad ni sus fundamentos en el lugar correcto. Después dice que, justamente como decía ahorita, todo lo hemos recibido. Entonces hace una pregunta, ¿de qué te estás gloriando si todo lo has recibido? Y es real. No creo que yo pueda pensar en algo que, que haya hecho yo con mis manos, que no haya recibido de alguien y que a la larga recibimos de Dios. Y esa es como una pregunta chévere para hacerse en cualquier momento. Yo mis estudios los recibí de Dios, yo no tenía para pagar. Mi familia la recibí de Dios, evidentemente. Mis amigos los recibí de Dios. Todo lo que tengo aquí al frente, micrófono, computador, todo eso lo recibí de Dios porque de mí no salió nada. Eso es chévere, como considerarlo siempre que se pueda. Hay una palabra que dice ahí que me pareció chévere como buscar la definición, que es ayos, A-Y-O-S, y es básicamente como niñeros, como nanas, digámoslo así. O sea, son personas que se encargan de cuidar a los niños. Entonces ahí Pablo habla de que ella hace una distinción entre lo que es un padre y lo que es como la niñera. Y es como las niñeras cuidan a los niños. Entonces, nosotros como líderes cuidamos a nuestras ovejas, que son ustedes los jóvenes. Pero nosotros como partner, más allá de ese liderazgo como parte de jóvenes, nosotros somos padres espirituales de ustedes. Y entonces habla mucho de que el discípulo sigue el ejemplo del padre espiritual, el hijo sigue el ejemplo del padre y lo replica. Entonces, eh, hay también que ver y ser un poco críticos en quién es mi padre espiritual. Yo considero mi padre espiritual a Felipe Ávila y al pastor Juan Carlos. Entonces, eh, también se ve mucho y es verdad eso que dicen como de que el discípulo se parece mucho al líder. Al final tiene que ver mucho con esto. El discípulo replica las actitudes y replica la forma de entender a Dios de su líder. Eso me pareció chévere. Pero también habla de que los líderes corrigen. Y eso es importante. Entonces, ya ha venido corrección y vendrá corrección. Entonces, pues simplemente hay que entender que esas correcciones vienen desde el amor y vienen desde lo que dice la palabra de Dios y no solo desde mis percepciones humanas. Y por último, habla de que, y esto me pareció también súper bonito, y es que el reino de Dios no es de palabras, sino de poder.
Y el poder al menos yo lo entiendo como fe. Yo puedo orarme 50 horas seguidas, pero si lo hago sin fe no tiene absolutamente nada. Entonces, nada, quería quedarme con eso. Podemos hablar mucho, podemos hacer mucho, pero sin fe las obras son muertas. Y ya, eso es todo. No quedó tan cortico como esperaba, pero fue sustancioso. Un abrazo y espero tu reflexión. Un abrazo.